He visto muchos videos y he escuchado que dicen que Ichigo Kurosaki es un mal protagonista. En este video intentaré explicar el por qué yo pienso y considero que Ichigo Kurosaki no es un mal protagonista. Está entre el promedio de un protagonista, pero no es tan malo como todos piensan o lo mencionan, ya que cada persona cuando lee un manga o ve el anime se conecta como según piensa y le parece el personaje protagonista. Si tú piensas que es un mal personaje, pues nadie te lo va a quitar de tu mente, así como también si piensas que es un buen personaje. Si nos vamos al pasado de Ichigo, o sea, lo que nos muestran en su historia, Ichigo, o sea, la madre de Ichigo, fue asesinada por un Hollow. Esto está muy bien explicado y después en la Guerra Sangrienta nos confirman más a detalle sobre el origen de Ichigo, ya que Ichigo tiene 5 razas en su cuerpo, o sea que es un multirrazas. Por eso mucha gente a veces dice que Ichigo es power-up sacado a saber de dónde, pero lo malo es que solo lo dicen pero no saben de dónde viene, ya que la historia ha explicado el por qué Ichigo posee todos estos poderes, o sea que no han sido sacados de, ellos mencionan, ya saben de dónde, sino que en realidad siempre han estado ahí y está bien especificado por qué Ichigo es tan poderoso. Ichigo posee la raza Fullbringers. Se dice que cuando puedes despertar los poderes de Fullbringers es cuando a tu madre o tu padre fue atacado por un Hollow. Ichigo cumple estas expectativas, por eso es un Fullbringers. Es un Shinigami porque su papá era un Shinigami. Es un Quincy porque su madre era una Quincy. Y posee las habilidades del Hollow porque un Hollow mordió a su madre. Y entonces, gracias a Urahara, conforme pudo recuperar y restaurar el alma de Masaki, más adelante, cuando Ichigo nació, este obtuvo los poderes del Hollow, que es blanco white, lo que especifica también sus poderes de Hollow. O sea que todo esto tiene y muestra la historia de lo que es en realidad los poderes de Ichigo Kurosaki, además de ser humano. O sea, es un híbrido y es considerado para sustituir al propio rey espiritual o dios de su universo. Entonces, no cualquiera en Bleach tiene la capacidad de poder sustituir ese cargo, ya que incluso el mismo Ichibe tenía pensado en contra de la voluntad de Ichigo ponerlo en el lugar del rey espiritual si todo salía mal. Hasta el mismo Aizen menciona que la existencia de Ichigo es parte de su plan, aunque suene parte del meme de Aizen, que todo es parte del plan de él, en realidad sí, porque él tuvo la oportunidad, junto con Gin y también con Kaname, de matar a Masaki en ese momento, al enterarse que ella era una Quincy cuando iba a enfrentar al experimento de Aizen, hablamos de Blanco, y él la dejó porque él dijo que quería ver qué acontecía en esto, y esto se lo revela más adelante Aizen a Ichigo, o sea que la existencia de este personaje, Ichigo, también es parte de lo que Aizen tenía como estrategia en un futuro, y aún así, lo más irónico es que Aizen es derrotado por su misma creación supuestamente, que él permitió que se desarrollara con un potencial tan grande, que incluso el mismo Yuha, rey de los Quincy's, dijo que el primer potencial de guerra sería Ichigo Kurosaki, debido a su gran potencial de fuerza o todo lo que posee, al crecer también. Por eso Ichigo se lo considera como uno de ellos, junto a Urahara, junto a Kenpachi Zaraki y contra el mismo Aizen y también Ichibe, o sea los 5 potenciales de guerra, considerados por el rey Quincy. En el capítulo 1 de Bleach te explican el por qué y cómo Rukia en realidad no sabía cómo encontrar al Hollow, porque la presión espiritual de Ichigo era tan grande y densa que no le permitía hacerlo. Además que también aquí ya estaba parte del plan de Aizen, ya que más adelante quería robarle el Hyoku a la misma Rukia, ya que gracias a Urahara que lo pondría en un Gigai al cuerpo de Rukia, todo esto ya estaba planeado y tacticado por el mismo estrategias de Aizen, con lo que le permitió a Ichigo volverse un Shinigami, o sea, con los poderes de Rukia, a pesar de que Ichigo ya tendría las fuerzas o el poder de ser un Shinigami, al ser su padre un Shinigami, con el poder de Rukia despertó sus poderes más que todo. Y esto, en realidad, con todo lo que tiene Ichigo, hasta el arco donde enfrenta a Aizen, o sea, en la falsa Karakura, se van a pelear en sus formas máximas, último Getsu Attention, contra Hollow Aizen, pues aún así se menciona después el mismo Zangetsu a Ichigo, que en realidad, eso se menciona en la Guerra Sangrienta de los 1000 años, que Ichigo con el último Getsu Attention no es ni la mitad de todo el poder máximo de Ichigo Kurosaki, o sea que es una pequeña parte, ya que el mismo Zangetsu había contenido todo ese poder, o sea, de Ichigo no había mostrado sus máximas capacidades, ya que el Bankai o los Bankai que mostraba al principio en realidad eran falsos Bankai, ya que Zangetsu lo había mentido, o sea que más que todo eran los poderes Quincy's que utilizaba él y más de los Hollow, pero en realidad si nos vamos a personajes
que actualmente están, hay muchos que tienen demonios dentro de sí y les otorgan poderes. Entonces no hay justificación de decir que por qué Ichigo de dónde saca sus poderes cuando esos protagonistas los tienen. También he escuchado que dicen que Ichigo es un llorón, cuando en realidad solo se le ha visto una o dos veces a Ichigo llorar, que es en la película Hellverse cuando pierde a su hermana supuestamente, pero después no. Ahí se lo vio a Ichigo bastante que pierde la cordura y entra en su modo Vasto Lorde y es capaz de romper las puertas del infierno en esa película. Pues obviamente se sentía incapaz porque no pudo proteger a su hermana. Es un humano, o sea, no hay justificación de decir sobre lo malo que es Ichigo, cuando en realidad no es tan malo. Y la otra vez o segunda vez que vemos a Ichigo romperse, también, aparte obviamente de la muerte de su madre cuando la recuerda, pero eso es poco, es también cuando es traicionado por Tsushikima y por Ginjo en el arco de la gente perdido, los Fullbringers, ya que ahí, pues obviamente el mismo Tsushikima fue capaz de romper a Ichigo mentalmente, hablando de que puso en contra a todos sus amigos, cambiando sus recuerdos, convirtiendo a Ichigo cerrándolo en un callejón sin salida. Pero gracias a la ayuda de Rukia, quien es la coprotagonista, muy bien desarrollada, ya que gracias a ella obtiene sus poderes, y se justifica que gracias a los capitanes también, que le otorgan un poco de su Ryatsu, Ichigo puede entrar otra vez con sus poderes de Shinigami. Entonces, no hay justificación de decir que por qué Ichigo tendría que haber terminado mejor en el arco de Fullbringers con la saga de Aizen. En realidad me parece muy bien extendiendo todo esto, ya que hubo un tiempo de un año time skip de obviamente la guerra de Aizen con el agente perdido Fullbringers. Y también hay un poquito de tiempo también de time skip, no mucho, de unos meses, con la guerra sangrienta. Entonces no entiendo el por qué siempre justifican que Ichigo es un mal personaje, o sea, protagonista. Cuando a Ichigo lo dicen muy bien que posee varias razas, por eso es muy fuerte. Tomamos un ejemplo, si un personaje protagonista de otro anime, obviamente que no sea Ichigo, se explique que tiene muchas razas y todo esto, pienso que no habría tanto hate hacia ese personaje. En cambio, como es Ichigo, obviamente porque no te cae bien el personaje, ya rápido dicen que él es un mal personaje. Lo bueno que Ichigo no tiene más que todo legado de decir que obviamente él es poderoso simplemente porque es una reencarnación de un dios, pues porque Ichigo no lo tiene, solo es un simple humano que quería vivir su vida tranquila, ya que él obviamente, como muchos dicen, Ichigo no tiene motivaciones, no tiene nada para hacer, no quiere hacer algo, no tiene deseos. Pues güey, es un ser humano, él quería vivir su vida tranquila y lo cumplió al volverse un traductor en el arco del infierno. Trabaja tranquilo, es lo que todo personaje normal quisiera tener. No es necesario convertirte en un rey o esto o el otro, simplemente por querer cumplir el papel de que decir, oh, es un gran personaje, tiene buenos motivos para ser alguien. Y lo más gracioso que a veces dicen, cuando Ichigo no aparece, mejor a Bleach. Güey, pues es obvio, el anime se llama Bleach, no se llama Ichigo el título. O sea que todo no va a girar en torno al, yo pienso, al protagonista. Está bien porque le dan protagonismo a diferentes personajes carismáticos, grandes historias de ellos, como son el mismo Byakuya, Renji, Rukia, personajes que te extienden su historia y todo, como Saraki, las novelas, todo esto, pues está bien, no es necesario todo que vaya en torno de Ichigo, porque gracias a esto Bleach tiene buenos momentos. Bueno, ese es mi punto de vista de decir el por qué yo pienso esto. Y el decir que también Ichigo no tiene desarrollo de personaje me parece muy tonto, porque al principio te muestran un Ichigo muy diferente como al final. Ichigo no es un personaje del típico protagonista de shonen estúpido, que oh, que esto y el otro, que parece cabeza hueca. Ichigo no. Ichigo se muestra muy diferente. Además, que el objetivo de Ichigo simplemente es proteger, como lo dice su nombre. Él quiere proteger a sus amigos, o sea, proteger a la sociedad de almas. Él cuando le piden ayuda ahí está para hacerlo. No es que voluntariamente él lo hace, sí lo hace, no es que lo obligan ni nada. Entonces ahí está el porqué. Yo pienso que Ichigo es un buen personaje, no necesariamente siempre que gira en torno hacia el protagonista para decir que es un buen personaje. Ichigo ha entrenado, no es que de la nada tenga sus poderes, ha entrenado, los ha pulido sus poderes al dominar también su máscara de Hollow, al dominar su Bankai, en que fue un corto tiempo, al igual que Urahara, son los únicos dos personajes que han logrado el Bankai en menos de 3 días. Entonces está toda la justificación del por qué Ichigo es fuerte, no simplemente, oh, te voy a tirar un color de pelo, te voy a tirar esto del otro. No, Ichigo se explica muy bien sus poderes, poco a poco. Si entiendes o no, es tu propio punto de vista, considerar
el por qué te parece un personaje con power-ups locos, cuando en realidad ese título lo tienen otros personajes, y cuando simplemente el autor se le da la gana de un poder, te da el poder y ya. En cambio Ichigo no, como te digo, Ichigo se especifica bien por qué es tan fuerte de sus razas, además que nunca se había mostrado obviamente el verdadero Bankai de Ichigo, sino hasta el final con Yhwach. Bien dicen que Ichigo no ha sufrido. Wey, si te viste Bleach, ¿o en qué te viste Bleach para que no entiendas más o menos el sufrimiento de Ichigo? En la primera, al principio, lo que todo protagonista de shonen práctico se le da que es huérfano. Por lo menos a Ichigo no es huérfano porque tenía a su padre. Pues obviamente conoció un poco a su madre y la perdió, pero más o menos ahí podría entender el sufrimiento de Ichigo. Aparte que su temperamento es un poco enojado y carismático, y más que no lo aceptan la mayoría de capitanes en la sociedad de almas, ya que él tiene que ganarse el respeto y se lo gana al final de varios capitanes, como Byakuya, que reconoce que Ichigo, a pesar de que no es un Shinigami, obviamente como yo sea una alma, él protege la sociedad de almas y le pide por favor que la proteja, ya que él no pudo. Con todo esto, además, también después en la Guerra Sangrienta, Ichigo fue a entrenar al Palacio del Rey Espiritual con la División 0 o Escuadrón 0, que es la guardia élite del Rey Alma. Ahí fue entrenado y se le otorgó un Ouken, que es un Ouken, es una llave para abrir al palacio, o sea, para que él vaya o baje. Con todo eso también, antes ya obviamente era un maestro del Sanjutsu, obviamente al ser un Shinigami tenía que manejar todos estos aspectos. Lo único malo o negativo de Ichigo que no posee Aikido, ya que es pésimo al igual que Zaraki. Pero si hablamos de lo IQ, inteligencia, estrategias e instinto, Ichigo se le ha visto muy potencial en esto. Su durabilidad, su resistencia como mencioné antes, y también su regeneración al ser parte Hollow, todo esto a Ichigo le beneficia, más su Blood Bennett, su defensa de todo Blood Bennett, todas las habilidades Quincy también. Entonces, a la hora de enfrentarlo con un personaje no es que decir, oh, que esto y el otro. Ichigo puede analizar al rival. Obviamente no al nivel de Urahara y otros personajes como Shunsui o Aizen, pero está en ese nivel. Ichigo es uno de los únicos personajes que no ha caído en la Kyoka Suigetsu de Aizen. Además que él fue lo que lo venció. O sea que pues también el decir pues de que Ichigo es débil me parece un poco tonto. Más, podría creerte que me digas que Ichigo es débil, digamos, antes de su versión del último Getsuga Tensho, ya que su versión del último Getsuga Tensho, ya que posee el modo Dangai y todo esto, ya está en otro nivel. No digamos ya en el post entrenamiento del Palacio del Rey Espiritual, ahí está en otro nivel también, ya que él es un alma, o sea, cuando está en estado Shinigami es un alma, o sea que pues obviamente sus poderes van a alterar el mundo de los vivos. O sea, si solo un teniente y un capitán contenido tenía que ir digamos, a pelear al mundo humano para mostrar sus máximas capacidades. No te imaginas un Ichigo muy Dios, obviamente, en su forma máxima, en el mundo de los vivos, universo de los vivos prácticamente destruye. Por eso las batallas se acontecen en versiones o dimensiones diferentes. Como por ejemplo el Bankai de Senjumaru que hace temblar las tres dimensiones. ¿Qué te hace pensar que Ichigo con su liberación, otro Bankai final, no haga lo mismo? Cuando sus poderes ya sobrepasan todos esos niveles. Obviamente tiene sus errores como personaje, no voy a decir también que Ichigo es perfecto, porque obviamente a veces tiene fallos, tal vez te parece un poco muy aburrido, pero su manera de ser es así. Para mí me parece excelente la forma de ser de Ichigo, ya que a veces estamos tal vez ya de ver tanto personaje tonto y cabeza hueca que queremos que sea igual el protagonista, cuando no todos van a ser los mismos, ya que según el mangaka como crea su historia se va haciendo, no es que todos sean iguales, aunque haya inspiración, tiene que haber originalidad. Un ejemplo es Itadori de Jujutsu Kaisen, siendo el protagonista, y excelente protagonista, no se le da el protagonismo, se le da un gran desarrollo pero no se le dan poderes, y aún así lo critican también. Bueno, para no cambiar el tema, regresemos con Ichigo. También en el caso de Orihime, a veces mencionamos que es mejor que se haya quedado con la misma Rukia, pero a veces nos olvidamos también que Rukia tenía un pasado con Renji, o sea que había el por qué estos dos tenían que terminar juntos. También Ichigo mostraba bastante aspecto de que quería a Orihime de una forma de protegerla demasiado excesiva, como cuando despierta su forma Bastolorde contra Ulquiorra, o también se dice que pues obviamente había shipeo entre Rukia e Ichigo porque sí lo había. Hasta yo me sorprendí al ver que no se queda al final con ella. En su pelea contra Yhwach, la misma Orihime le ayuda para pelear y ayudarlo mentalmente contra el mismo Yhwach. Cuando enfrenta a Yhwach, este es capaz de darle batalla al Rey Quincy en su forma del todopoderoso, con el que vio los futuros. Cosa que esa versión de
Yhwach fue capaz de derrotar a Ichibei. Entonces Ichigo, al pelear y resistir ante este personaje, se encuentra a un nivel superior a Ichibei, y así muchos fans de Bleach no lo aceptan. Además que ya estando en su forma True Bankai, el mismo Yhwach no fue capaz de robar el Bankai de Ichigo ni quitarle sus poderes, que tuvo que quebrarlo para poder hacerle frente, ya que era una amenaza para él. Con todo esto, Aizen, la ayuda de Ryuken y el mismo Uryu y también de Ichigo fueron capaces todos y el guión de vencer a Yhwach. Si no se vence, este ser en realidad no había manera de derrotarlo, ya que con la flecha que supuestamente contenía la plata de la Wallen fue capaz de por unos segundos parar el poder del mismo Yhwach. Con esto Ichigo y la ayuda de Aizen fue capaz de cortar a este dios. Si Ichigo es capaz de cortar a Yhwach, en realidad está en otro nivel en ese Bankai, que no es su cuerno de salvación contra Bankai, sino solo su True Bankai verdadero, o sea, su forma base. Entonces, tomando en cuenta esto, Ichigo en niveles de poder está en un nivel inimaginable, alto. No es que me digas, oh, Ichigo no pasa de la saga de Raditz, cuando en realidad, no manches, no es que en realidad los personajes de la saga de Raditz vayan a la luz ni nada, porque no lo es. Y pues si nos vamos a ataques de energía, en Bleach hay ataques que en realidad sobrepasan el nivel que muestran a veces otros personajes. Pero como digo, a veces se infravalora y se sobrevalora, pero esto es solo mi punto de vista. Ahora imaginémonos lo poderoso que llegó a ser Ichigo en la Guerra Sangrienta de los 1000 años enfrentando a Yhwach. Ahora el Ichigo que menciona Tite Kubo en una entrevista, que no perdió sus poderes, que en realidad los tiene y los domina, con todos los poderes actualmente en su forma adulta, sus poderes en realidad están a un nivel muy alto, superior a su versión de la Guerra Sangrienta. O sea que en realidad su nivel pues arrasa con un nivel alto en Bleach y se considera también como un dios desde cuando se mencionó que podía sustituir a su dios de su universo. Entonces, del decir que Ichigo es débil y tomarlo como un mal personaje, tiene sacados power-ups, sacados ya saben de dónde, me parece muy tonto pensar esto, cuando en realidad no lo es. Yo pienso que cuando Ichigo libere su forma final, o sea, su forma fuerte del cuerno de salvación, en realidad el internet va a estallar. Ese es mi punto de vista, ya que no se le ha dado a Bleach el protagonismo que se merece desde su regreso, ya que solo se ha criticado y criticado a pesar de la nueva adaptación y la animación y todo lo que nos está dando el mismísimo Pierrot. Y lo más gracioso que Bleach ha inspirado a otras obras actualmente. Obvio, Bleach, como menciono en mis videos, se inspiró de Yu Yu Hakusho, pero también otras obras se han inspirado de Bleach, incluso plagiado. Y entonces a lo que vamos, que se critica solo a Tite Kubo en a veces sus errores que tuvo y otros mangakas que los arreglaron sus errores en sus obras. Entonces, como digo, pues hay que darle una oportunidad a Bleach, y también por esto es mi punto de vista el decirles a ustedes el por qué Ichigo me parece que no es un mal o desastroso personaje o por personaje protagonista que se mencionan por muchos youtubers, sino que en realidad para mí es un personaje normal, protagonista, no que no resalta mucho ni que tiene sus bajones, está en lo normal. O sea, también hay que darle protagonista a los demás personajes, no solo protagonista. Bueno amigos, esto ha sido una pequeña explicación sobre el por qué Ichigo no es un mal protagonista. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y te suscribas. Toma en cuenta que solo es mi opinión. Cada quien tiene su punto de vista y pues comenten sanamente si están de acuerdo.